Estimado oyente, les habla nuevamente Nikos Ricoy. Este es nuestro tercer mensaje sobre esta serie de 6, en donde estamos viendo diferentes ángulos de exposición bíblica del verdadero evangelio, y cuando decimos verdadero evangelio, como ya hemos aclarado en el pasado, es porque en el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, hay muchos otros falsos evangelios que no son evangelio. Y por si esto fuera poco, también a veces nos encontramos que hay una muy pobre y básica exposición aún del evangelio verdadero. Así que se impone derribar lo falso y perfeccionar lo mínimamente verdadero. En el primer mensaje hemos visto el evangelio desde el punto de vista jurídico. En el segundo mensaje vimos los dos tipos de evangelio que están tipificados en el Calvario. Y en el día de hoy veremos el evangelio de forma expositiva. Y lo que a mi juicio y de algunos otros expositores de gran acierto, consideramos que es el pasaje más importante de toda la Biblia. Y así hemos titulado el mensaje del día de hoy, el pasaje más importante de toda la Biblia. Ojalá pueda tan solo acercarme mínimamente a los pies de este pasaje tan fuerte, fundamental, fervoroso, fascinante, frontal, profundo, reverente, estremecedor, solemne y cuantos adjetivos más se puedan añadir para calificar a Romanos capítulo 3 desde el versículo 19 al 28 como el pasaje más importante de toda la Biblia. Yo no podría vivir sin Isaías 53 y este pasaje de Romanos 3, donde está el centro del Evangelio verdadero. Muchos han calificado a Juan 3:16 como el pasaje más famoso de la Biblia. Bueno, eso no se puede negar, pero famoso no implica que sea el más importante. Juan 3:16 es contundente, sí, pero se ha mal enseñado tanto que ha perdido la fuerza que subyace en él, para convertirlo en un pasaje sentimental cuando en realidad no lo es. En cambio, Romanos capítulo 3 del 25 al 26 contiene a Juan 3:16 y lo sobrepasa. Por eso, teológicamente hablando, Romanos 3, 25 y 26 es el más importante, aunque no es el más famoso, ni popular, ni predicado, ni tampoco el más estudiado. El día que descubrí Romanos 3, caí de rodillas y me convertí. Como hemos dicho, hoy haremos un análisis expositivo, verso a verso del texto en cuestión, para concluir una exégesis global y armoniosa del pasaje más importante de toda la Biblia, y para mí, el pasaje más humillantemente hermoso que me ha llevado a postrarme literalmente 1000 veces ante él. Este pasaje pone las cosas en su sitio al hombre, engrandece la Trinidad, derriba los evangelios falsos, y exalta el glorioso y único evangelio verdadero que nos ha sido encomendado. El pasaje que estremeció el universo visible e invisible es este, un pasaje que verso a verso va tomando intensidad hasta llegar al estremecimiento del verso 25, donde todo el universo fue conmovido a tal punto que todos los ángeles buenos y malos pusieron sus miradas en este pasaje. Isaías capítulo 53 profetiza hacia adelante lo que se cumple en Romanos 3:25, y ahora nosotros por fe miramos hacia atrás esa maravilla que llegó en el cumplimiento del tiempo hace unos 2015 años. Así que por favor, estimado oyente, tome su Biblia o abra este pasaje de Romanos 3:19 y empecemos el análisis expositivo del mismo. Versículo 19. Todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será declarado justo delante de él, porque por medio de la ley sólo viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que había sido testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en él creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y en consecuencia todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero pueden ser declarados justos de forma gratuita por su gracia, mediante la redención que ha sido hecha en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por su sangre a través de la fe para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo presente su justicia, a fin de que quede claro que Él es justo y a su vez el que declara justo al que pone su fe en Jesús. Con todo esto, ¿dónde está pues el orgullo del hombre ante Dios? Queda totalmente eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vamos entonces a analizar lo más detalladamente posible este precioso texto, empezando frase a frase. El versículo 19, la primera frase dice, todo lo que dice la ley. Veamos entonces algo de lo que dice la ley. La ley tenía varias secciones. Está refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento porque el canon del Nuevo Testamento todavía no estaba configurado. Por lo tanto, Pablo se está refiriendo a la ley cultual, ceremonial, de sanidad, civil y moral del Antiguo Testamento. Pero a nosotros solo nos interesa y aplica la ley moral. Las otras leyes están abrogadas para nosotros. Veamos algo de lo que dice la ley moral. La ley moral de Dios dice que no tengas malos pensamientos, ni cometas mentiras, ni tengas actitudes de violencia, ni practiques la envidia, ni robes, ni te vengues. No practiques la rebeldía, el actuar con deshonestidad, ni disputas, ni avaricia, ni codicia, ni arrogancia, amargura, desobediencia, pereza, peleas, pleitos, insultos, traiciones, las quejas, la murmuración, la terquedad, la ira, la negligencia, la malicia, la impaciencia, las maldiciones, las burlas, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato, la borrachera, los celos, el desprecio, el enojo, la desconfianza, el rencor, las imprudencias, la hechicería, la ambición, el maltrato, la terquedad, el mal testimonio, la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el divorcio, la infidelidad, el orgullo, las estafas, el hacer diferencias de personas, la herejía, la ingratitud, la indiferencia, las orgías, la fornicación, la inmoralidad, la lujuria, la homosexualidad, el lesbianismo, el no hacer el bien, el griterío, la religiosidad, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad, el racismo, las deudas y las adivinaciones, la calumnia, la superstición, la insolencia, los afanes, el odio, las injusticias, el meterse en las cosas ocultas, la cobardía, la soberbia, la coquetería, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades, la falta de respeto, la hipocresía, la mundanalidad, los chismes, el perjurio, el desorden, el hacer las cosas por interés, el engaño, la falta de perdón, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio, la glotonería, la incredulidad, el despilfarro, el aborto, la extorsión, la vanidad, la ansiedad, el egoísmo, el pesimismo, la depresión, el ser parcial, el ir contra la conciencia de uno o de otros, el no amar, el no ayudar, el estropear el cuerpo por fumar, beber, drogarse o tatuarse, la insensatez, el temor, el no amar a Dios sobre todas las cosas y el no hacer la voluntad de Dios, en fin, y cosas semejantes a estas. Los que han practicado estas cosas no heredarán el reino de Dios, porque todo esto lo dice y prohíbe la ley de Dios. Estimado oyente, ¿has practicado alguna de estas cosas que van en contra de la ley de Dios? Más de 100 infracciones de la ley concretas, estimado oyente, que precisamente la ley dice que, por hacerlas, creerlas, pensarlas o desearlas, condenan al hombre ante Dios, porque todo esto que hemos dicho son infracciones a todo lo que dice la ley, tal como dice el versículo 19. Y para colmo, Santiago 2:10 dice: cualquiera que ofende en un solo punto se hace culpable de todos. Contundente, no hay escape. Así que con razón dice el texto que Dios le tapa la boca a todos, y todos quedamos bajo el terrible juicio de Dios, como dice el versículo 19. Así es como debemos empezar y exponer el verdadero evangelio, estimado oyente, con la crudeza que demanda
no con la liviandad como los pastores de hoy en día, que por no ofender solo dicen al hombre que son pecadores, de forma generalista. Pero eso hoy en día no dice nada. Es un término tan manoseado, tan general, que no dice nada. Hay que clavar la espada de dos filos hasta partir al pecador en dos, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La espada que entra hasta partir el alma y despertar la conciencia. Y entonces sí estaremos exponiendo nuevamente el Evangelio verdadero como en los orígenes. ¿De dónde saco yo mi Evangelio? ¿Me lo he autodiseñado? No. Lo saco de la Biblia. Y empiezo a exponer siempre en mi evangelismo las listas de pecados de la Biblia, analizando el pecado uno a uno, para que el pecador vea que es culpable, culpable, culpable. Por eso este pasaje de Romanos capítulo 3 es otra forma, otro ángulo de ver el Evangelio, como lo hemos venido en estos días viendo, en esta serie que venimos exponiendo. El Evangelio desde el punto de vista jurídico, el Evangelio desde el punto de vista aplicativo y el Evangelio de hoy desde el punto de vista expositivo. Por eso no hay nadie, estimado oyente, que escape a este versículo de estar bajo la ley. Todos estamos bajo la ley. Entonces ahora, con esta lista breve que hemos dicho, empezamos a darnos cuenta que estamos metidos en un problema. Nos empezamos a dar cuenta que hay una mala noticia. Estoy bajo la ley. Estoy bajo pecado, como dice el versículo 9, y estoy bajo el juicio. Y así es precisamente como empieza y debe empezar toda exposición del verdadero Evangelio, para todo predicador, para todo hombre, es decir, empezar por ponerle en las narices al pecador la ley desgranada una a una, para que vea lo que él espera, lo que hace y lo que es, y así toda boca se cierre y todo el mundo se dé cuenta que está bajo la furia y la ira de Dios y le espera el juicio, como dice este versículo 19. Precisamente este es el ministerio del Espíritu Santo, que trabajemos con él convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, no de amor, no de emociones, no de prosperidad. Ese no es el ministerio del Espíritu Santo. La palabra de Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. El ministerio del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y nuestra labor como evangelistas es precisamente convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así todo está en armonía. Pero cuando se predica de milagros, prosperidad y todo eso, algo no encaja. No debemos predicar con liviandad, como hacían los falsos predicadores del Antiguo Testamento. Si la gente se enoja por lo que decimos, que se enoje. El día del juicio nos suplicará por qué no le insistimos más. Jeremías capítulo 6, versículo 14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Pero no hay paz, dice Yahvé. Sigamos nuestro análisis porque aún nos queda un viaje largo de más de 9 versículos. El versículo 20 dice: por las obras de la ley ningún ser humano será declarado justo delante de él, porque por medio de la ley solo viene el conocimiento del pecado. En el versículo 20, estimado oyente, tenemos dos ideas bien definidas. La primera derriba contundentemente, tajantemente, radicalmente el Evangelio de la salvación por obras y todos esos intentos de todas las religiones que pretenden obrar para agradar a Dios. En primer lugar, porque nadie puede cumplir la ley. En segundo lugar, porque aún lo bueno del hombre está manchado. En tercer lugar, porque Dios mismo dice que eso no es el sistema ni el método. Porque si la salvación es por obras, ¿para qué murió el Señor Jesús? En cuarto lugar, la salvación por obras menosprecia la gloria de la cruz y deshonra a Dios porque desprecia lo que Él tanto le costó, y uno entonces decide dejarlo de lado. El Evangelio de obras menosprecia el Evangelio de la gracia, el verdadero Evangelio que es el Evangelio de la gracia. ¿Quién puede escapar a su juicio haciéndole a Dios este desprecio de dejar de lado la cruz? Por cierto, este Evangelio de salvación por obras es muy parecido en esencia al medio Evangelio de solo arrepentimiento, que describíamos en nuestro primer mensaje. Ambos menosprecian la cruz, son evangelios malditos. La segunda parte del verso 20 dice: porque por medio de la ley solo viene el conocimiento del pecado. A ver, estimado oyente, hagamos este razonamiento escalonado.
para que uno busque la salvación, antes debe verse perdido. Y para verse perdido, antes debe ver sus pecados, que son los que le condenan. Y para ver sus pecados tenemos que hacer lo que dice este pasaje, exponer la ley detalladamente para que uno pueda tener claro el nivel de culpabilidad que tiene y ver concretamente cuáles son sus pecados. En otras palabras, si no usamos la ley no podemos mostrar la mala noticia del pecador. Si no le mostramos la mala noticia, no buscaría la buena noticia. Por lo tanto, en la exposición del verdadero Evangelio, necesariamente uno debe empezar por exponer detalladamente la ley, como yo hace un rato enumeré más de 100 pecados específicos. Así es como yo evangelizo. Abro la ley y hundo al pecador en sus pecados. Por medio de la ley le hacemos conocer al pecador sus pecados, y no como el evangelio facilón de simplemente somos pecadores. El predicador debe decirle al pecador sus pecados uno a uno. Debe buscárselos como el médico le busca el problema al paciente. La ley es la radiografía del pecador. Sin utilizar detalladamente la ley, no hay verdadero evangelio. El evangelismo empieza por exponer los mandamientos de Dios para que el hombre vea cuán pecador es. El versículo 21 pasamos ahora a él y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que había sido testificada por la ley y por los profetas. Me encanta ese pero ahora. Estimado oyente, es precioso ese pero. Es un pero de esperanza. Es decir, habíamos visto que el hombre estaba totalmente condenado, que comete un montón de pecados. Una vez expuesto al pecador la contundencia de la ley detallada y que el pecador está hundido, entonces ahora sí le mostramos la justicia de Dios. Es decir, la manera en que Dios hizo justicia de mis injusticias, para declarar justo al pecador, porque el juicio y la ira de Dios están sobre él. ¿Cómo librarse de esta situación terrible? Los pecados demandan justicia. Si la justicia cae sobre el pecador, cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido. Pero si la justicia cae sobre otro, entonces hay salida, hay esperanza de salvación mientras el pecador no muere. Pero ahora, aparte de la ley, maravillosamente se ha manifestado la justicia de Dios, que en vez de caer sobre mí, cayó sobre el Señor Jesús. En todos estos pasajes que hasta ahora estamos viendo, estimado oyente, todos ellos siguen precisamente el orden jurídico que habíamos expuesto en el primer mensaje. Cuando dice que la justicia había sido testificada en el Antiguo Testamento, tenemos, por ejemplo, toda la tipificación del tabernáculo. Y luego en el templo, y cuando el versículo dice testificada por los profetas, se refiere, por ejemplo, al caso de Isaías 53. Por los siglos se predicaba este evangelio creído hacia adelante, hacia la cruz, y nosotros ahora creemos hacia atrás, pero los unos y los otros, ambos convergemos en el mismo punto, la cruz. ¿Y qué sucedió en la cruz? El evangelio. En la cruz, Dios el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Pasemos al versículo 22. La justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, para los que creen en Él. Volvemos una vez más al aspecto jurídico del Evangelio, que vez tras vez se repite en este pasaje, el texto más importante de toda la Biblia, que muestra los elementos de una sala de justicia. Estamos leyendo términos como juez, culpable, ley, justicia, juicio, condena y ahora abogado. La justicia de Dios en Jesús. Jesús tenía una doble justicia. La justicia que él había vivido durante 30 y pocos años, es decir, una vida justa, donde cumplió constantemente toda la ley sin romper un solo mandamiento. Esa fue una vida de justicia. Pero paradójicamente, en la cruz le cae una justicia no merecida. Por eso decimos una doble justicia. La justicia de Dios en Jesucristo. Recordemos, el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, y también por tener una naturaleza mala. Entonces el hombre tiene enfrente a Dios, que es un juez perfectamente justo, por lo tanto, debe aplicarle su justicia sobre los pecados al hombre. Entonces, el hombre frente a Dios tiene un grave problema. La justicia y la ira de Dios están sobre él. Entonces, ¿cómo librarse de esta terrible justicia?
porque los pecados demandan justicia. Si la justicia cae sobre el pecador, cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido. Pero precisamente este Evangelio se trata de eso, de salvar al hombre. Pero si la justicia cae sobre otro, entonces hay una sustitución, hay salida, hay esperanza de salvación, mientras el pecador no muere. ¿Dónde puedes apropiarte de esta justicia por la fe? En la cruz. En la cruz Dios hace justicia. Por eso dice el pasaje en el versículo 22, la justicia de Dios, pero por medio de la fe en Jesucristo, porque a Él le cayó una justicia que no merecía. Entonces podíamos leer el pasaje parafraseado de esta manera. La justicia de Dios, caída en la cruz, se recibe por medio de la fe en Jesucristo, que es a quien le cayó la justicia. Una fe que es para todos. Dios se la ofrece esta obra a todos, y todo hombre tiene que creerla por fe. Pero solamente se hace propia solo para los que creen en Él. Es decir, yo puedo estar compartiendo esto, pero tú rechazarlo. El hombre tiene libertad. El hombre puede rechazar la salvación de Dios. Por eso dice el pasaje, solo para los que creen en Él. Y yo te invito, estimado oyente, a que tú creas este mensaje que estamos tratando de explicar versículo a versículo. Pasamos al versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y todos en consecuencia están destituidos de la gloria de Dios. Un pasaje radical. ¿Cómo sabemos que todos hemos pecado? Porque cuando nos confrontamos con la palabra de Dios y vemos pecado a pecado, vemos que es evidente, nadie puede negarse. Todos hemos pecado, en consecuencia, destituidos. Es la conclusión lógica. Eso es uno de los aspectos del Evangelio. Estamos destituidos, o dicho en otras palabras, estamos condenados. Pero, versículo 24, pueden ser declarados justos de forma gratuita, por su gracia, mediante la redención que ha sido hecha en Cristo Jesús. Es decir, yo puedo ser declarado justo aunque no lo soy. ¿Veis? Volvemos otra vez al aspecto jurídico del Evangelio. Y lo maravilloso es que es de forma gratuita. A pesar de que soy culpable y tengo que pagar, el Señor me dice, de forma gratuita, yo quiero ofrecerte la salvación. Y por gracia. Es decir, no te creas, pecador, que mereces algo. No mereces nada. Solo merecemos lo que merecieron el diablo, la condenación. Solo merecemos lo mismo, somos tan rebeldes como el diablo y sus ángeles. El hombre es rebelde, no merece nada, pero por gracia Dios decide hacer un plan, el plan de salvación, en donde el Señor nos compra. Por eso dice el versículo 24, mediante la redención. Es un término de pago, donde el Señor paga con su vida para salvar una vida. Esa redención ha sido hecha por medio de Cristo Jesús. Maravilloso Evangelio, estimado oyente, maravilloso Evangelio. Veamos ahora el versículo 25, que dice, a quien Dios puso como propiciación por su sangre, a través de la fe, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si este texto de Romanos 3, 19 al 28 es el más importante de toda la Biblia, o sea, el superconcentrado texto del Evangelio expositivo y jurídico, entonces también debemos decir que este versículo 25 es el más importante de toda la Biblia y donde uno estaría horas compartiendo con deleite y admiración toda la profundidad teológica y maravillosa que brotó de las entrañas mismas de nuestro Dios, como dice este pasaje de Lucas capítulo 1 versículos 77 y 78. El conocimiento de la salvación y el perdón de los pecados es una obra de las entrañas mismas de misericordia de nuestro Dios. Me encanta este pasaje. Una obra surgida, nacida, fraguada en las entrañas mismas de nuestro Dios. Antes de analizar cada parte del versículo 25, se impone detenernos necesariamente en la palabra propiciación, la palabra más cruel y la palabra más importante de la Biblia después de la palabra Dios. La palabra propiciación significa básicamente, para que nos entendamos, el sacrificio de un inocente al cual le cae un castigo para satisfacer la justicia que merece un culpable. Repito, el sacrificio de un inocente al cual le cae un castigo
para satisfacer la justicia que merece un culpable. Propiciación es lo que hizo desde el mismo Génesis con aquel sacrificio de un animal inocente que tuvo que morir para vestir a Adán y Eva. Sacrificio que luego se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento con las diferentes propiciaciones, por ejemplo en el tabernáculo y en el templo. Es decir, tanto a nivel individual de cada israelita como a nivel colectivo de toda la nación de Israel, todo el día, todos los días, todos los meses, todos los años se sacrificaba animales inocentes para que se hiciera propiciación, es decir, para que se aplacara la ira de Dios por los pecados, para que se aplicara la justicia de Dios sobre los pecados. Y estos sacrificios imperfectos del Antiguo Testamento estaban anunciando, apuntando hacia el sacrificio perfecto de propiciación en la cruz. Por eso Juan el Bautista gritó aquel pasaje de Juan 1:29, «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Precioso pasaje. Y yo diría, en el cual un día le caerá la propiciación. Eso es lo que se infiere y lo que los oyentes de aquel entonces entendieron. Ellos sabían lo que significa el Cordero. Por eso cuando Juan gritó esa frase, tuvo que haber sido un estremecimiento. Estimado oyente, hasta ahora hemos venido presentando expositivamente desde el versículo 19 todo el problema de toda la mala noticia del verdadero Evangelio sobre el hombre. Es decir, hemos leído que todos están culpables, que toda la ley fue rota e incumplida por el hombre, que toda boca quedará cerrada porque no hay argumentos para defenderse, que todos están bajo el juicio de Dios y que todos están destituidos de la gloria de Dios y que nadie puede salvarse por sus obras. Son todas frases contundentes, radicales. Es una mala noticia para el hombre, pero desde el verso 24 y ahora en este verso 25 tenemos la buena noticia. Y es imposible no estremecerse ante la buena noticia. ¿Puedo ser declarado justo aunque no lo soy? ¿Es gratuitamente, sin esfuerzo mío? ¿Es inmerecido? Hay sustituto, hay pago, hay redención, hay propiciación. Es decir, hay una víctima a la cual le cae lo que me debía caer a mí. Isaías capítulo 53, como vimos en estos días, es la profecía de la cruz, es decir, la propiciación de la cruz. El versículo 4 dice, el Mesías fue herido por Dios. El versículo 6 dice, Yahvé descargó sobre él el pecado de todos nosotros. El versículo 10 dice, Yahvé quiso destrozarle, quebrantarle con padecimientos. Quiso significa una decisión deliberada. Tremendo pasaje el versículo 10. Estimado oyente, los romanos no mataron a Jesús. No podían matar una naturaleza perfecta. Los judíos lo entregaron. Los romanos lo crucificaron, pero el que mató al Hijo fue el Padre. Y el Espíritu Santo, en unidad con el Padre, apoya en complicidad esa muerte, y ambos, el Padre y el Espíritu Santo, abandonan al Hijo de Dios, por primera vez en toda la historia eterna. Y en ese instante de abandono se produce una separación eterna, porque para ellos que son eternos, un instante de separación es eterno. Ese instante eterno en que se separó el Padre y el Espíritu Santo del Hijo en Getsemaní es un instante eterno. Ese instante equivale a la condenación eterna que todo hombre recibirá si no cree este Evangelio. Es decir, que en la cruz cayó la propiciación, que es la condenación eterna, el infierno. La separación de Dios le cayó en un instante al Hijo, cuando el Padre descarga su furia, su maldición, su abandono, su castigo y la muerte para hacer justicia de tus injusticias y de mis injusticias. A muchos no le va a gustar este mensaje, pero es bíblico, y necesitas refutármelo para demostrar que no es así. Si el Padre no hubiera matado a su Hijo, entonces, ¿quién lo mató? ¿El diablo? Imposible. Eso sería darle participación en la salvación al diablo. ¿Lo mató el hombre? Imposible.
El hombre no podía matar una naturaleza humana perfecta y mucho menos a Dios. Eso sería darle participación en la salvación al hombre. Y todos sabemos que la Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 3, versículo 8, la salvación pertenece a Dios. Nadie puede diseñar, participar, colaborar, añadir nada a la salvación que es exclusivamente de Yahvé. La agonía y angustia desde Getsemaní hasta el Calvario no era por lo físico que le venía a Jesús. Jesús no temía el sufrimiento físico, ni el sufrimiento físico de Jesús fue el peor sufrimiento ni el peor castigo humano. Hubo muchos mártires que sufrieron mucho más que Jesús físicamente. Fueron más torturados, más tiempo, más agonía e incluso fueron quemados. La copa de la ira de Dios que Jesús habla en Getsemaní era la propiciación que iba a recibir Jesús. Eso fue lo que lo hizo sudar gotas de sangre. Ese fue el verdadero y mayor sufrimiento que recibió el Señor Jesús. El resto de los miembros de la Trinidad divina lo iban a despreciar. Indescriptible, incomprensible, admirable y estremecedor el versículo 25. Como la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23, e incluso eso ya se veía desde Génesis, muerte bíblicamente significa separación. Por lo tanto, en la cruz hay dos muertes en Jesús. Primero, Jesús muere físicamente como hombre, por 3 días. Pero también, en la cruz, hay una muerte eterna. Es la muerte espiritual. Se rompe la relación, la comunión eterna entre el Padre y el Espíritu Santo con el Hijo. Se produce el desgarro de la unidad divina. El Hijo amado pasa a ser el maldito y rechazado y matado. Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, en él también fuisteis vosotros circuncidados, pero no con la circuncisión hecha con la mano, es decir, en el cuerpo, sino con la circuncisión de Cristo. Cristo fue cortado, separado, desgarrado, circuncidado sin anestesia de la unidad divina en un instante, en el momento de la propiciación del Calvario. En el sacrificio del Calvario, Cristo fue cortado de la unidad divina. Por eso, cuando yo estoy en Cristo, por medio de la conversión, por medio del Evangelio verdadero, es como si yo hubiera sufrido y vivido ese momento del Calvario, ese desgarro, esa ira, ese corte, ese desprecio, esa maldición, esa circuncisión, ese abandono, ese rechazo, esa muerte eterna que recibió Jesús. Y entonces cuando yo entiendo esto y creo en esta propiciación del Calvario, yo ya no la viviré en la condenación eterna, porque esa es la condición que Dios pone. Si tú crees en la propiciación del Calvario, no vivirás la propiciación eterna. Si tú crees en la propiciación eterna que le cayó a Jesús en el Calvario, entonces no te caerá la condenación eterna real. Las dos muertes que el hombre experimentará por causa de sus pecados, la física y la eterna, las experimentó el Hijo de Dios en la cruz en sustitución tuya y mía, estimado oyente, para que nosotros no la vivamos. Porque como dice el texto, porque Dios puso a Jesús como propiciación para que se hiciera justicia. Al hacer justicia se derrama sangre, y al derramarse sangre se cumple la ley que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y entonces, el siguiente paso, dice el versículo 25, es poner la fe en esto que estamos esforzándonos en hacerte comprender. Y así, Dios de esta manera, en el Calvario, manifiesta su justicia y resuelve el problema de la justicia y el poder perdonar al hombre. El versículo 25 dice, a Jesús Dios lo puso como propiciación por su sangre a través de la fe, para que el hombre pueda ser perdonado y también para manifestar Dios su justicia. Porque por muchos siglos Dios en su paciencia fue
concretando este plan eterno, soportando los pecados del hombre hasta que llegara el sacrificio propiciatorio perfecto en el tiempo oportuno, hace unos 2015 años, en el Calvario, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero, dice el versículo 26, con miras, con la idea, un día, de manifestar en ese tiempo presente su justicia, a fin de que quede claro que Él es juez justo y a su vez ha diseñado una propiciación, es decir, un plan con el cual poder declarar justo a todo aquel que crea este mensaje y que ponga su fe en lo que hizo Jesús. ¿Y qué tengo que creer que hizo Jesús? Pues eso es el Evangelio sintetizado. En la cruz, Jesús recibe del Padre la ira para hacer justicia de tus injusticias. En el versículo 27 dice: con todo esto, ¿dónde está, pues, el orgullo del hombre ante Dios? Y dice el apóstol Pablo, queda totalmente eliminado, excluido. Estimado oyente, nosotros también tenemos que deshacer la jactancia, el orgullo, la altivez, la soberbia, la argumentación del hombre, y taparle todas las salidas con este Evangelio, taparle la boca, como Dios lo hizo un día con nosotros cuando alguien nos predicó el Evangelio. Recordad que nosotros somos embajadores de Dios, como si Dios rogara por medio nuestro. Entonces tenemos que argumentar con el hombre y taparle todas las salidas, para que el hombre no tenga ninguna razón, porque el hombre no puede cumplir la ley, ni puede salvarse por sus medios, solamente por medio de creer, dice el versículo 27. Y así entramos en el versículo 28, donde dice: concluimos pues que el hombre es declarado justo, jurídicamente hablando, solo por medio de la fe, sin absolutamente ninguna obra de su parte. Estimado oyente, llegamos entonces así al final del pasaje más importante de toda la Biblia, que habla del Evangelio verdadero. En resumen de todo lo dicho, el Evangelio verdadero consiste en dos noticias y en dos condiciones. Las dos noticias son que el hombre es injusto y hace injusticias, y tiene enfrente a Dios que es justo y hace justicia. La buena noticia es que en la cruz se hizo propiciación, y que la resurrección es el sello en el cual Dios dice: me vale este sacrificio, vuelve aquí, hijo. Y las dos condiciones son que tú te arrepientas de tus pecados, es decir, que reconozcas esta mala noticia de que eres injusto y haces injusticias, y a su vez la otra condición es que pongas tu fe en la propiciación de la cruz, donde se hizo justicia. Estimado oyente, he tratado de explicar las dos noticias, pero yo ahora te invito a obedecer las dos condiciones. Yo te invito a que entres en tu habitación, a que busques un lugar tranquilo, que te postres delante de Dios, que te descalces delante de Dios, que te humilles delante de Dios, y arrepiéntete delante de Él de lo que haces y de lo que eres. Señor, reconozco que durante tantos años he cometido tantos pecados. Me acuerdo de este y de este, y aunque no me acuerde, Señor, reconozco que soy culpable porque soy lo que soy. Señor, ahora me doy cuenta de lo que significa la propiciación, esa justicia, ese abandono, ese desgarro, ese corte. Señor, yo creo en esa propiciación. Señor, clamo a ti en perdón. Señor, muchísimas gracias, porque hay una realidad preciosa, porque existe este Evangelio precioso. Estimado oyente, mañana continuamos con otro aspecto, otro ángulo de este glorioso y precioso Evangelio. Les ha hablado Nikos Rigoy.